flyer. Próximo sábado, si no era 17, era 18 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, vamos a tener una actividad especial, sí, que va a ser una actividad de índole, uno le puso, de índole educativa, ¿sí? La idea es que quienes deseen y quienes se han sumado luego a la vida de la iglesia puedan saber cómo funciona la iglesia y qué creemos, ¿sí? Entendemos que muchos de ustedes por ahí vienen de distintas congregaciones y es importante para nosotros que ustedes puedan saber cómo funciona la iglesia, cómo se direcciona la iglesia, cuáles son nuestras creencias y demás, ¿sí? De modo de que el próximo sábado, luego vamos a mandar el flyer nuevamente, es una actividad abierta, puede venir sin ningún compromiso, puede traer el mate, el café, la galletita, lo que usted prefiera. Vamos a estar, no sé si en este lugar o en la sala de estudio, dependiendo si hay o no, personas o no, vamos a estar aquí, ¿sí? Así que les esperamos, ¿sí? Va a ser muy importante. Vamos a estar hablando de estas tres cosas. Número uno, el gobierno de la iglesia, cómo funciona la iglesia. Número dos, cuáles son los funcionarios de la iglesia, es decir, quiénes llevan adelante la vida de la iglesia. Y número tres, cuáles son nuestras doctrinas, cuáles son nuestras creencias fundamentales, ¿sí? Así que les esperamos. Es importante que si hay alguno de ustedes que todavía no es miembro activo, pueda venir, ¿sí? Porque es fundamental que todos los que son miembros puedan tener un claro conocimiento de cómo funcionamos como iglesia, ¿sí? Así que les esperamos, es una actividad gratis, abierta, etc. Creo que no me olvido de nada, si no después por favor me lo hacen acordar. Este sábado no, el otro. Claro, sí, este sábado no el otro, el 31, ¿sí? 31, si no me acuerdo ahora si dijimos 5 o 6 de la tarde. Luego pasamos toda la información. Por favor, vayamos a la palabra del Señor, libro de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y voy a hablar de un tema muy práctico, pero antes de orar, ¿quién hizo la tarea? Muy bien, Marta, ¿de qué te habló Dios hoy? ¿O en la semana? Yo lo hice, pero me anoté porque yo me olvido. Brevemente, por favor. Sí. Tengo que elegir un versículo en 1 de Pedro 5, versículo 8. Sí. Que dice: sed sobrios y velad. Bien. Porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien. Bueno, y yo entiendo que el Señor me dice que yo debo ser prudente, sensata, seria, sencilla, etc. Y que debo estar vigilante, alerta y en guardia ante los ataques del enemigo, orando en todo tiempo para que el Espíritu Santo me guarde, me dé sabiduría, discernimiento para estar alerta ante los peligros del mundo y de la carne y del enemigo. Muy bien, Dios le dijo a Marta que debe ser vigilante ante los peligros del mundo. Muy bien. ¿Diego? Sí, lo mío más. Está bien, sí, no hay problema. Bueno, uno de los versículos que me acompañó durante toda mi conversión y que uno no lo entendía es 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido que habla de que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y yo en particular, Dios me decía esto, ¿no? Yo siempre traté de agradarle a mi familia en particular, querer mostrarle este cambio, esta transformación que Dios ha hecho en mi vida de una manera, yo esforzándome más que espiritualmente, humanamente, queriendo mostrar con mi exterior el cambio que Dios había hecho en mí. Y para agradarle a ellos sin tener que ofenderlos, ¿no? En cierta manera, porque sabemos que... Y yo siempre traté de guardar eso con mi familia en particular, o sea, con mi padrastro, mis hermanas, mi cuñado, mis sobrinos, todo eso, de mantenerme con ese pie de plomo, con una carga de que yo debía demostrarles a ellos este cambio de vida, pero es que en realidad yo lo que estaba haciendo era estaba haciendo un trabajo externo, y en realidad yo tengo que ser como Dios me hizo en realidad. Yo les tengo que mostrar a ellos el evangelio verdadero, no una simple, ¿cómo te puedo decir? Una imagen de un santo en realidad, ¿no? Pero eso me tenía muy atado con respecto a mi familia. Siempre trataba de caminar con pie de plomo y no
no desviarme en un lado o en el otro, pero en realidad Sí. Dios me dice, yo ya te cambié, sos nueva criatura. En realidad vos lo que tenés que hacer es decirle a ellos, ¿cómo fue? O sea, la experiencia que tuviste conmigo y poder predicarles el Evangelio de una manera más profunda, más que querer demostrar algo que realmente ya somos. Dios me ha cambiado de esa manera. Y hoy lo tomo de otra manera, porque hoy me puedo sentar en una mesa con ellos y no tener que tener esta cautela de no querer ofenderlos, sino poder hablar libremente del Señor y de lo que Él ha hecho conmigo y con mi familia, ¿no? Muy bien, a Diego le dijo entonces que él es una nueva criatura. ¿Alguien más que se anime? ¿Ver? A mí el Señor me dijo a través de 1 Corintios capítulo 9 y me habló de la disciplina. Ahí ustedes pueden leer que habla de que para poder alcanzar la meta que es Cristo debemos ser disciplinados. ¿Sí? Ahí habla de un atleta, de un luchador y enseña que tanto el luchador como el atleta para poder ganar y obtener su objetivo son disciplinados. Entonces lo que Dios me dijo a mí es que debo ser disciplinado si quiero ver a Cristo. ¿Alguien más? Si no ya pasamos a la palabra del Señor. No. Sí, ya. El versículo, ¿no? Dale, el versículo y lo que Dios te dijo. Ah, sí, era Lucas, creo que era 6. Que no solo tengo que amar a los que me aman, Bien. sino también a los demás, hacerles bien a los, o sea, decía eso, ¿no? Como que los pecadores aman a los que les aman, Claro. entonces, ¿qué mérito tiene para mí hacer lo mismo? Y obviamente entiendo que tengo que amar no solo a los que me aman, sino a todos. Muy bien. Dios le dijo a Yanina que debe amar a todos. Este ejercicio lo debemos hacer todos los días de nuestra vida. Ir a la palabra de Dios, leer un texto y preguntarnos qué es lo que Dios me quiere decir hoy. Amén. Primera de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. La primera disciplina espiritual que hablamos es la oración. La segunda disciplina que hablamos es la meditación de la palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de la comunión fraternal. Y dijimos que las disciplinas son prácticas y son prácticas necesarias que se deben llevar adelante siempre en la vida espiritual. ¿Sí? Como recién les compartía, un luchador, un atleta, todo implica en la vida disciplina. Si queremos lograr objetivos en nuestra vida, necesitamos ser disciplinados. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Si queremos ver al Señor y si queremos vivir vidas cristianas saludables no solamente, sino si queremos vivir la vida cristiana, debemos necesariamente ser disciplinados y practicar estas cosas, practicar la oración, practicar la meditación de la palabra. Y en este caso, lo que vamos a ver hoy es la importancia de la comunión fraternal. Ustedes conocen allí el pasaje, aunque vamos a leer varios, ¿sí? Voy a tratar de ser dinámico. Hebreos capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 23 al 25, dice allí la palabra del Señor: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu gracia, misericordia y por tu favor para con nosotros. Rogamos tu bendición sobre nuestras vidas y sobre este tiempo, que tu Espíritu Santo, Dios, tome control, Señor, de todo lo que vayamos a hablar, que tu Espíritu Santo tome control de nuestro corazón, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, y llévate, Señor, ahora de este lugar, por favor, toda obra del diablo, toda obra perturbadora, todo pensamiento, Dios, que esté viniendo ahora a las mentes y que impida que tu palabra llegue a los corazones, en el nombre de Jesús y con la autoridad que nos ha dado como iglesia, la echamos fuera de este lugar, y que haya libertad, Señor, para oír tu palabra. Señor, mira los corazones, mira las mentes, y que tu palabra eche raíz, oh Dios, en esta hora en nuestros corazones, y que por favor nadie se vaya de este lugar como haya venido, sino que nos vayamos completos, satisfechos, gozosos, Señor, por haber oído tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me interesa mucho el tema de las adicciones. Siempre me interesó, he leído sobre eso, a veces miro videos, escucho testimonios de aquellas personas que atravesaron
situaciones de adicciones, o sea, de alcohol, de drogas o de otro tipo de adicciones. Y una de las cosas que se enseña siempre es que es muy difícil y prácticamente imposible que una persona pueda superar una adicción solo. Es por eso que se crean los grupos de autoayuda, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos o distintos grupos para que las personas puedan acompañarse en su proceso de sanación, de restauración o de rehabilitación, aunque ellos no lo llaman así. Pero lo que ellos enseñan es que para poder comenzar un proceso de rehabilitación es importante, número uno, aceptar que uno está enfermo, que uno necesita ayuda, pero número dos, también aceptar de que uno no puede solo. Quiero repetirle esto es lo que ellos enseñan. Número uno, aceptar que uno está enfermo, que uno tiene un problema, pero también número dos, aceptar de corazón sincero que uno no puede solo y que uno necesita de otras personas. Y mis amados, lo mismo sucede en la vida cristiana. Debemos en esta hora, en este día, aceptar y abandonar todo tipo de individualismo y entender que no solamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es mi tema hoy, pero sí entender que no debemos buscar vivir la vida cristiana solos. La vida cristiana no se puede, no es que uno pueda tomar una decisión de cómo uno quiera llevar adelante la vida cristiana, sino que la palabra del Señor nos va a estar enseñando de que la vida cristiana no fue creada, si lo quiere llamar así, para que usted y yo la vivamos solos. Si queremos vivir la vida cristiana como Dios manda, debemos entender y aceptar en nuestro corazón que necesitamos de nuestros hermanos. Si queremos vivir la vida cristiana, si deseamos vivir una vida cristiana saludable o la vida cristiana que Dios nos enseña en la palabra de Dios, debemos entender que mi hermano no es algo optativo, que la vida en comunión no es algo optativo, sino que es una necesidad que yo tengo para vivir la vida cristiana saludable. ¿Me siguen? Amén. Y hay aquí en la palabra del Señor razones por las cuales debemos entender que la comunión es una necesidad. Como venimos aprendiendo y son los títulos, ¿verdad? La oración es una necesidad, la lectura de la palabra es una necesidad y la comunión también lo es. Quiero llamar su atención antes de leer la palabra del Señor y hacer una mención acerca de lo que no es la comunión. Comunión no es asistir a un lugar, sino que la comunión tiene que ver con una participación vincular en lo común. ¿Por qué menciono esto? Porque uno puede decir, bueno, si yo voy a la iglesia, entonces yo estoy teniendo comunión. Bueno, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo congregarme, yo puedo estar en un lugar determinado y puedo no estar teniendo comunión. Porque la comunión no se trata de asistir a un lugar, sino que la comunión se trata de entablar un vínculo con mi hermano, un vínculo con mi prójimo. Por definición, la comunión tiene que ver con participar en lo común. Implica, tiene que ver con dos palabras, ¿verdad? Lo común y una unión. Implica un intercambio, implica un trato, implica una comunicación, implica compañerismo, implica solidaridad, pero sobre todo la comunión implica un vínculo. Así que usted piense en este día, si usted, por más que venga a la vida, al templo y usted se congrega, si usted no está entablando un vínculo, un diálogo, una relación de compañerismo con su hermano, entonces muy difícilmente usted está teniendo comunión. ¿Me siguen? La comunión se genera entre dos personas.
entre dos personas que tienen algo en común. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en común? Que hemos nacido de nuevo, tenemos en común a Cristo, que estamos en un proceso de santificación, que luchamos contra el pecado, tenemos la misma esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas se llevan adelante para tener comunión cuando yo me relaciono con mi hermano. Este lugar que nosotros tenemos no es un lugar solo para venir a escuchar, sino que es un lugar para relacionarnos los unos a los otros. Dice allí la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante, lo quiero volver a leer. Dice allí: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay una problemática que no es actual, no es una problemática contemporánea y tampoco es una problemática que viene de hace poco tiempo, sino que, como usted ve en la palabra del Señor, es una problemática que tiene añares, que tiene miles de años, y es esto de que las personas se apartan de la comunión y se dejan de congregar. Ahora, las razones pueden ser muchas. El texto de Hebreos habla en un contexto judío, en donde las personas están atravesando pruebas, algunos están siendo perseguidos por causa de su fe, algunos son judíos recién instruidos, que recién han aceptado al Señor y tienen una fe débil. Y en ese contexto el autor, Pedro, Pablo, para algunos, les escribe y les ruega, por favor, que no dejen de congregarse, y utiliza esta frase que es como algunos tienen por costumbre. No el hecho de dejarse de congregar hace miles de años en la vida de la iglesia es algo que la gente tiene como costumbre. Las razones pueden ser muchas. Puede ser una cuestión de fe, una cuestión de incredulidad, un problema de pecado, pero también puede haber otros problemas: desánimo, tristeza, dificultades en la vida, problemas en la familia, dificultades en el cuerpo de Cristo, si las hay muchas, problemas vinculares entre hermanos, tantas razones que inclusive tal vez algunos de ustedes en algún momento le han llevado a dejar de congregar, mostrando que para muchos, como dice aquí el autor de Hebreos, es una costumbre, es algo que se hace cotidianamente. Ahora, no me quiero detener aquí, sino que quiero llamar su atención a qué es lo que nosotros en esta comunión que estamos aprendiendo, qué es lo que nosotros debemos hacer. Del versículo 24 al versículo 25 hay tres cosas que nosotros debemos hacer en esta comunión. Sí, hay veces que me temo que la iglesia en general se ha tornado muy pastorcéntrica o muy pastor dependiente. Eso no significa que los pastores no sean importantes, pero esto de la comunión nos debe llevar a entender que usted y yo, como cuerpo, tenemos una responsabilidad para con mi prójimo que debemos llevarla adelante para que mi prójimo, para que mi hermano no corra el riesgo de dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Esto que vamos a aprender ahora es algo que todos nosotros debemos llevarlo adelante. Son dos o tres cosas. En primer lugar, allí dice que debemos, versículo 24, considerémonos unos a otros para, número 1, estimularnos al amor, número 2, a las buenas obras, y en el versículo 25 dice, exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué debemos hacer para no caer en el riesgo de dejar de congregarnos? Congregarnos es
estar juntos, ¿sí? Eso es lo que significa el congregar. Congregar no es el lugar, es la acción que nosotros llevamos adelante de estar juntos. En primer lugar, debemos estimularnos al amor. Es decir, tratar de que yo, con mis palabras y mis acciones, pueda estimular a mi hermano y a mi hermana al amor. Y pensemos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo expresándole amor a mi prójimo? Número 2, estimular a las buenas obras. Animar a mis hermanos, a mis hermanas, a mi prójimo, a que puedan llevar adelante buenas acciones, buenas obras, cosas que glorifiquen al Señor. Pero número 3, quiero ir rápido porque tengo varias cosas, pero número 3, la exhortación. Ahora, ¿cuál es la razón de esta exhortación comunitaria? De esta exhortación que se da en la comunión. La razón es que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? El día de la venida de Cristo. El Señor viene y el Señor viene pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora. Y en el medio que se da todo eso, en el medio que esperamos la segunda venida, hay luchas, hay dificultades, hay pruebas, hay pecado en nuestra vida. Estamos en un proceso de santificación en el cual cada día en nuestra vida luchamos con nuestras propias debilidades. Hay tristezas, hay situaciones que nos quieren hacer decaer en nuestros brazos y abandonar la vida de la fe. Bueno, en todo ese contexto, el autor de Hebreo dice que en la comunión, en la comunidad, debemos exhortarnos los unos a los otros. Esto es muy interesante, mis amados, Exhortar es animar. Exhortar, si lo quieres llamar de alguna manera, y permítame expresarme de esta manera, es el retito con amor. Porque el Señor viene pronto, y si en verdad yo amo a mi hermano y yo no deseo que se vaya al infierno o viva una vida de perdición, es preferible, escuche esta expresión, es preferible una exhortación en vida antes que una lamentación en muerte. Quiero repetirle esto. Es preferible una exhortación, aunque me duela, en vida, y que yo le pueda decir: escuchame, mira lo que estás haciendo, tenés que volver a la iglesia, necesitas cambiar de actitud, necesitas una vida nueva, o necesitas retomar la vida que Dios te dio, necesitas santificarte, necesitas obedecer, o lo que sea. Es preferible eso en vida antes que una lamentación cuando ya sea tarde y que uno se lamente por haber callado. Esto es muy interesante, mis amados, porque me temo que a veces en la vida de la iglesia, por hacer silencio, no decimos lo que hay que decir. Cuando hay personas que tal vez necesiten, como dice la palabra, no lo dice la palabra, ese tironcito de orejas, pero ese reto que colabore, favorezca a un cambio de conducta, pero que traiga como resultado la vuelta. Otro día hablaremos de esto, porque tiene que ver con la restauración más allá de la comunión, pero que traiga como resultado la vuelta de alguien a la comunión de la iglesia, antes que uno diga: no, mejor yo voy a hacer silencio, porque mira si se me enoja, mira si se ofende y me da vuelta la cara. Bueno, si nos dan vuelta la cara, es preferible que nos den vuelta la cara, pero que, como dice la palabra, hayamos ganado al hermano. Y que el día que el Señor venga, tal vez no vayamos juntos a la presencia del Señor. Pero debemos hacer este ejercicio cuando vemos en la vida de la iglesia que hay personas que están débiles, que se están deslizando, y esto, amado, por favor, seamos sinceros, no somos ángeles, nos pasa a todos, me incluyo. Todos necesitamos que alguien en algún momento nos estimule, nos ayude, nos exhorte, nos anime, nos dé nueva fuerza. Pero eso atañe a la vida de la iglesia.
El hecho de cuando yo veo que un hermano está con sus fuerzas, como dice el dicho, con sus defensas bajas, yo puedo hablarle, hacerle un tironcito de oreja. ¡Hey! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué es preferible eso? El momento para hacer eso es ahora. ¿Por qué razón dice el autor de Hebreos? Porque veis que aquel día se acerca. Cada día que pasa, y no pretendo que usted se vaya a este lugar aterrorizado, cada día que pasa es un día que estamos más cerca de la presencia del Señor. ¿Lo pensó eso? ¿Alguna vez lo ha pensado? Sí. Cada día que pasa es un día más que pasa en donde yo sé que pronto lo voy a ver, pero también es un día más que tal vez alguien está perdiendo en su vida, no escuchando la palabra, no obedeciendo, no cambiando su vida, no dedicando tiempo al Señor, a la iglesia, al servicio, no arrepintiéndose. Y es ahí quienes están fuertes y tienen la luz suficiente para darse cuenta y decir: este está débil, cuando uno tiene que ir. Yo como hermano, ustedes como hermanos, ustedes despastorcentremos un ratito, dejemos de pensar en el centro del pastor y pensemos como cuerpo. Ustedes son responsables, somos responsables los unos de los otros, de estimularnos al amor, a las buenas obras y a exhortarnos cuando es necesario. Imagínense si el Señor viene mañana y yo, en vez de hablarle de esto, yo le hablo otra cosa. Y llego a la presencia del Señor. Y digo: bueno, pero el Señor me había dicho que yo tenía que hablar o animar a... No voy a poner ningún nombre para que nadie se sienta mal. Yo tenía que exhortar a alguien para que su fe no caiga. Y llego y no está. ¡Ay de mí! Pero ¿qué tal si yo dedico tiempo, fuerza, energía en hablar con esa persona que está débil, que está decayendo, que tal vez ni siquiera viene? Pero cuando voy a la presencia del Señor, ahí está. Somos responsables. Usted es responsable de estimular al amor, a las buenas obras y a la exhortación. Quiero leer rápidamente. La comunión fue una característica de la iglesia primitiva de los primeros hermanos. Hechos 1:14. Quiero leer rápido estos textos para que usted vea que la iglesia, los primeros hermanos, se esforzaban en esto. Se esforzaban no solamente en la sana doctrina, no solamente hacían milagros, prodigios y tantas otras cosas, no solamente evangelizaban, hablaban de Jesús, se convertían 3,000, se convertían 5,000, sino que también dedicaban tiempo al estar juntos. Y precisamente en los primeros tiempos, luego de que Jesús ascendió, Hechos 1, versículo 14, dice allí, Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban. ¿Cómo perseveraban? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Un poco más adelante, Hechos capítulo 2, 42. Hechos capítulo 2, 42 dice nuevamente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la de esos apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante, en 2:46, lo mismo, un poquito más abajo, dice: y perseverando otra vez, unánimes, cada día en el templo, y partiendo
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Allí se convirtieron como 3,000, pero luego de que se convirtieron no quedó allí, sino que perseveraban. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino, ahí está, tenían todas las cosas en común. Quiero llamar su atención, mis amados, aquellos entendieron que el cristianismo, número uno, no se podía vivir a solas, sino que también entendieron que el cristianismo no se vive solo en casa. Quiero recalcar esto, ¿no? Porque es de las cosas que uno más escucha. Y no que las disciplinas no se puedan aplicar en casa. ¿Está mal orar en casa? No, debemos orar en casa. ¿Está mal leer la Biblia en casa? No, de hecho les estoy animando a que lean la Biblia en casa. ¿Está mal compartir tiempo en casa con los hermanos? No, ningún problema, al contrario. Pero debemos entender que estos se esforzaban en estar juntos en lugares especiales para compartir aspectos que tenían que ver con la palabra del Señor y su misión. Esto es importante que lo entendamos, amado, porque algo que uno escucha regularmente es decir: bueno, yo no voy a la iglesia, pero yo voy en casa. No es lo mismo. Bueno, yo no voy a la iglesia, pero yo tomo mi tiempo devocional, corro en casa, leo las escrituras, escucho YouTube, miro videos. Está bien, amado, pero no es lo mismo. Porque hay una riqueza en la comunión, en los lugares que Dios ha consagrado, y pasan cosas cuando uno está congregado con otro que nunca jamás pasarán en casa. Quiero repetirle esto: cuando estamos reunidos en el templo, pasan cosas que nunca jamás pasarán en casa cuando estoy solo. No es lo mismo mirar YouTube que estar en la comunión, en la asamblea que Dios ha determinado unir para que podamos ser edificados mutuamente. ¿Saben? Son tiempos en donde entiendo que por cuestiones sociales el ser humano se ha tornado individualista. Repito, esto es una cuestión social, que solamente tiene que ver con la iglesia. El ser humano se ha tornado individualista, independiente, autosuficiente. Yo no necesito del otro. Y es mentira. Yo le necesito como usted me necesita. Gustavo necesita de Paul como Paul necesita de Gustavo. Sandra necesita de Diego como Diego necesita de Sandra. Nos necesitamos mutuamente. Nadie puede vivir, si desea vivir una vida plena, solo. No se puede. Y si no se puede en la vida, si no se puede superar un problema en la vida solo, tampoco se puede pretender querer luchar contra el pecado y vivir la vida cristiana solo. Usted necesita de su hermano. Estos lo entendieron muy bien. Luego de que el Señor ascendió a los cielos, ya no tenían a su maestro y ellos dedicaban tiempo especial para estar unánimes. ¿Y saben lo que pasaba? No solamente comían, no solamente compartían el pan, sino Hechos capítulo 2, el famoso Hechos capítulo 2 que tanto se menciona, en donde se habla, recuerdan, ¿verdad?, ese pasaje en donde el Espíritu Santo descendió, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron lenguas. Dice el texto, lo acabamos de leer, que ellos estaban juntos, juntos, no estaban en sus casas separados, estaban juntos, compartiendo el pan, juntos, practicando la oración.
Nos necesitamos, amados. ¿Ha pensado esto alguna vez? Nos necesitamos como hermanos. Necesitamos en nuestra vida cristiana personas que nos animen, personas que nos acompañen. Compartí el otro día con Nacho. Qué bueno es que cuando uno está atravesando una situación, qué lindo es cuando llega un mensaje de WhatsApp. ¿Verdad? Charlábamos de eso el otro día. Qué lindo, ¿verdad? Es, hermana Nacha, estoy orando por vos. Bueno, eso es comunión. Saber que uno necesita y no está mal. Se trata de abandonar la autosuficiencia del yo puedo solo y saber que sí, yo necesito de un mensaje, yo necesito de un abrazo, yo necesito de que alguien me anime, yo necesito de una palabra de ánimo o yo necesito una palabra de consuelo o alguien que esté a mi lado en el peor momento de mi vida, pero yo necesito de ese otro. No hay, amados y amadas, personas sobre la faz de la tierra lo suficientemente fuerte. Siento del Señor decir esto. No hay personas sobre la faz de la tierra suficientemente fuerte para vivir la vida solo o sola. No la hay. Necesitamos de alguien que esté a nuestro lado y eso se llama iglesia. Esto se llama cuerpo de Cristo. Eso se llama koinonía, eso se llama comunión, eso se llama hermandad. Abandonemos la autosuficiencia y entreguémonos a la vida del cuerpo de Cristo, en donde hay hermanos y hermanas que están dispuestos a dar una palabra de ánimo, un abrazo, un consuelo, una palabra que me dé esperanza, a pasar momentos alegres, a pasar momentos tristes. Abrámonos a la vida del cuerpo de Cristo, que es extraordinaria. Es extraordinaria. Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 11 al versículo 15. Solo tocaré algunos textos, el tema es amplio y hay mucho para hablar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 al 15. Dice allí la palabra del Señor, lo vuelvo a repetir, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11 en adelante, dice: por lo cual, otra vez, escuche esto, es el espíritu de cuerpo, es el espíritu de iglesia. Esto es el espíritu de iglesia en verdad. Por lo cual, versículo 11, por lo cual, ¿qué dice? Animaos, pero animaos ¿cómo? Unos a otros. Y edificaos ¿cómo? Unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, son varios aspectos de la vida del cuerpo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz. Marque eso. Tened paz entre vosotros. Versículo 14. Está hablando del cuerpo. Unos a otros. Una y otra vez repite esto. Unos a otros. También os rogamos, hermanos. Lo primero que dice, debemos animarnos. Debemos animarnos. Debemos edificarnos. Debemos tener paz. Pero en el versículo 14 otra vez dice: también os rogamos, hermanos, y tenga presente los unos a los otros, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que son. ¿Qué dice? ¿Y esos quiénes son? Los vagos. Los vagos. ¿Qué otra palabra le puedo poner? Española, argentina, latina.
Los que les cuesta moverse. Los que les cuesta hacer cosas. Flojo. O los que tienen demasiada flojera. ¿Cómo se le dice en México? Lentejas. Carretilla. Esos son los ociosos, los que necesitan un tirón de oreja para decir, hermano, dale papá, hay que moverse. Y si fuera una mujer igual, unos a otros. En la vida de la iglesia a veces se necesita eso, porque hay personas que son ociosas, hay personas que son débiles. Hay personas que, como dice aquí, necesitan que se les anime, hay personas que necesitan que se les edifique, pero también hay personas que, como dice aquí, necesitan amonestarlo. Fíjense, es muy interesante esta la palabra amonestar, y la palabra amonestar supongo que a todos le remonta al fútbol. Tarjeta amarilla. Es una amonestación, es decir, a ver, ¿qué te está pasando? La versión dice reprendar. Bueno, pero en el fútbol es eso, es una reprensión, es un llamado a atención. La tarjeta amarilla es eso, es decir, para dejar pegar patada, pues te saco. En la vida cristiana es lo mismo, es una amonestación, es una reprimenda, es un llamado a atención a ver, ¿qué está pasando? Que esta persona está viviendo una vida de ocio, que no sirve, que no se mueve, que no crece. Eso pasa en la vida en comunidad. Hay personas que sirven bien, que sirven mucho, que están activas en el servicio, que crecen, que maduran, que prosperan, que su vida espiritual crece. Pero hay otras personas que, por razones particulares de la vida espiritual, y cada proceso es único y particular, pero que están ociosas. ¿Y qué es ahí cuando en la vida en comunidad uno ve, chico, ¿qué pasa? Que este o esta no va ni para atrás ni para adelante? Bueno, tómese el tiempo y sáquele una tarjeta amarilla. Pregúntele, háblele, exhórtele, dígale algo para ver si arranca. Que alentéis, que amonestéis a los ociosos. Sigue allí, y por favor tómelo, como hemos aprendido el jueves, para usted. Esta palabra es para usted. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Qué complicado esto de vivir una vida en comunidad, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que alentar a los de poco ánimo, hay que sostener a los débiles, hay que amonestar a los ociosos. Bueno, todo eso lo tienen que hacer ustedes. Nosotros, para estar dentro del cuerpo. Nosotros. Hay personas que tienen una fe débil, que cuando viene la primera dificultad, sea mucho, sea poco, caen en su fe. Y no es porque no tengan fe o no hayan sido salvos o salvas, sino porque tienen una fe débil. Y es nuestra tarea comunitaria animarles. No exhortarla, no mandarla al infierno de una, sino animarlas. Hay personas que, como dice aquí, son de poco ánimo, como lo dice el versículo 14, que alentéis a los de poco ánimo. No sé si le ha pasado, hay personas que siempre están tristes, que siempre pasa algo, que siempre hay un problema. Y no estoy diciendo que esté mal, pero es allí en donde uno tiene que tener la paciencia suficiente. Cuando uno ve esa situación, bueno, no apartarse, sino alentarla. Un poco más atrás, capítulo 4, versículo 18 de Primera de Tesalonicenses, lo mismo. La segunda venida debe ser para nosotros, para algunos va a ser un momento de decisión. Para algunos el hecho de saber que Cristo viene los debe llevar a la reflexión.
Pero para otros, el hecho de que Cristo viene deben ser palabras de consuelo y de esperanza. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 15 en adelante, está hablando de la venida de Cristo. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros, pero con estas palabras. Qué interesante es la unidad del texto. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amado, ¿qué mayor consuelo puede haber para la vida del cristiano y para un cristiano que está atravesando un problema de situación familiar, matrimonial, crisis laboral, crisis económica, crisis vincular o una enfermedad o lo que sea? ¿Qué mayor consuelo puede haber que alguien te recuerde que el Señor va a venir? Que Cristo está pronto a venir, que un día nos encontraremos con Él, y como dice Apocalipsis en los últimos capítulos, el día que veamos allí, no va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, porque las primeras cosas, dice Juan, las primeras cosas pasaron. Esto es para quienes sufren dolores en los huesos cotidianamente. Y aplique esto a las situaciones cotidianas, o quienes tienen problemas con sus hijos. A ver, ¿de qué manera podemos alentarlos? ¿Qué palabras podemos decir? O quienes tienen momentos en la vida que sufren soledad, o que tienen problemas con sus hijos, o en el trabajo, o económicos, o de desesperanza, o que han perdido familiares, o lo que sea. ¿Qué mayor palabra de consuelo alguien nos puede dar que recordarnos que, como dice la palabra del Señor, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos espera? Amén. Eso es lo que debemos recordarle a nuestro hermano cuando uno vea que está triste, desalentado, cansado, angustiado, enfermo, cansado de la vida. Recordarle, está todo bien lo que me decís, pero no te olvides, por favor, que todas esas cosas son temporales. Y que un día, como dice acá, con voz de trompeta, con voz de arcángel, descenderá del cielo Cristo mismo. Y como dice Apocalipsis, Él enjugará nuestras lágrimas. Aleluya. Todo el libro de Apocalipsis, amado, es para que nuestra vida sea consolada. Consolada. Pero eso debemos recordárnoslo. Los unos a los otros. Los unos a los otros. Porque de eso se trata la vida en comunidad. Pero para eso tiene que saber qué es lo que le pasa a su hermano. Escuche esto. Y también hay una palabra para cada uno de nosotros. Debemos saber y no se transforme en un espía de su hermano. Pero sí significa preocúpese por saber cómo está su hermano, cómo está su hermana. A ver, ¿está bien o está triste? ¿Hay algo que le pasa? ¿Por qué a veces no viene y a veces sí viene? ¿Tiene algún problema? ¿Hay una situación en su trabajo? ¿Hay algo que yo puedo hacer? Por lo menos puedo estar orando. Bueno, pero para eso hay que acercarse, preguntar, hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar con vos? Muy sencillo. Y usted y yo también debemos aprender a decir lo que nos pasa. Es un ajuste para algunos esto. Debemos aprender
con sinceridad, acercarnos a las personas correctas a poder decir lo que nos pasa. Porque me temo, amados, y lo digo muy serio, que por alguna razón esto no pasa a veces. A veces esto no pasa. Y a veces tengo que un poco más, lo digo por mí y también entre ustedes, tengo que andar un poco más pidiéndole revelación al Señor para saber qué pasa. Y me entero por fulano, ¿sabe qué? No le pasó esto, recién me entero. Debemos aprender, amados, como dice la palabra, si vamos a vivir en comunión, a poder en el lugar y en la forma correcta abrir la boca, poner en palabras lo que me está pasando, para que ya sea el pastor, o los presbíteros, o los diáconos, o un hermano, quien sea, pueda usted darle el lugar para que alguien le acompañe. Quiero repetirle esto, mi amado, denle el lugar. No solamente al Señor, sino también a que el Señor, por medio de su hermano o su hermana, pueda consolarle, pueda animarle, pueda darle una palabra, lo que sea, pues, para eso estamos. Hoy fui a visitar una hermana, una familia. Ajá. Bueno, visitarnos, dar un mensaje, para eso estamos. 2 textos más, por favor. El último de esta línea, Santiago. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Este es más difícil, pero también tiene que ver con la vida de la iglesia. Hablamos del consuelo, yo recién le hablaba que es importante en la comunión el hecho de abrirnos y contar lo que nos pasa, ya sea tristeza, dificultades, lo que sea. Pero este texto es más profundo todavía. Fíjense lo que dice. Santiago 5, versículo 16. ¿Lo tienen allí? Dice, confesaos. Escuchen esto, porque otra vez es los unos a los otros. Vieron que todo el Nuevo Testamento repite esto, los unos a los otros, o por los otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Escuchen esto, ¿eh? Qué interesante. Podríamos indagar mucho, ¿eh? Otra vez, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sanado de qué? Alguna amargura, alguna tristeza. Alguna amargura, alguna tristeza, algún dolor en el corazón. Algo que tal vez alguien dijo y me lastimó. Y salgamos de la vida de la iglesia. Esto también puede pasar en casa y hacerlo en casa. ¿Cuánto nos cuesta hablar a veces? O decir las cosas. Soy pro hablar. Lo digo hasta en mi propia casa. Hablemos. Digamos las cosas. ¿Sabe? Le voy a contar una intimidad que ahora me va a matar. En mi casa allí tengo un problema. El lugar en donde estamos allí viviendo con Joana, la habitación nuestra, es la que era mía cuando yo era más joven. Y esa habitación tiene una alfombra. Así ahora estamos haciendo el piso allí en la casa, pero esa habitación tiene una alfombra. Y la alfombra, ¿qué fue lo que sucedió? Más allá de los años de antigüedad, con el pasar del tiempo y sobre todo este tiempo de construcción y de
de construcción y de tiempo que fue pasando, se fue llenando de polvo. Y claro, con el tiempo no solamente se llenó de polvo, sino que también se fue desgastando y la alfombra se fue percutiendo, se fue rompiendo. Bueno, persona que no habla es igual que una alfombra llena de polvo. Se junta el polvo, se junta el polvo, se junta el polvo. Y va a llegar un momento que de tanto polvo se rompe. Quiero repetirle esto, porque esto pasa no solamente acá, pasa en casa, pasa en el matrimonio, pasa en la relación con los hijos, pasa cuando yo no hablo de cosas que me dolieron en la vida. Junto polvo, y dejo que pase el tiempo y no hablo, junto polvo, y llega un momento que de tanto polvo se me afectó el corazón. No que tenga un problema físico, sino que hay dolencias en el corazón. ¿Por qué? Porque fui juntando polvo con los años. Y nunca hablé. Y nunca dije lo que me pasaba. Y dejé que mi vida se enferme. Por no tener la capacidad de hablar. ¿Y cuál es la sanidad para eso? Lo dice Santiago. Perdón si me desvié por un instante del tema. ¿Cuál es la cura para eso? Confesar las ofensas. Confesar las ofensas. Abrir. Hablamos de esto hace varios jueves, ¿verdad? Abrir nuestra boca. ¿Sabe qué? Me pasó esto. ¿Sabe qué? Esto me dolió. ¿Sabe qué? Esto me causó mal. O a la inversa. Tal vez yo sé que algo dolió, que algo lastimó. Necesito abrir la boca y pedir perdón para que haya sanidad para mi vida. Trayendo esto a la iglesia, mis amados, es exactamente lo mismo. En la vida de la iglesia hay problemas. La vida de la iglesia no es un jardín de rosas. No lo es. Hay personas que se sienten ofendidas, que se sienten lastimadas. Y la solución para que eso no se transforme en una bola de polvo y que infecte todo, ¿cuál es? Hablar. Confesar nuestras ofensas unos con otros. Vida en comunidad. También llevada a la vida de la casa, la vida del matrimonio, la vida con los hijos, la vida en el trabajo, la vida con los hermanos, con las hermanas. Qué interesante que es esto, porque debemos entender que no estamos solos en el mundo. Y pasan estas cosas. Debemos naturalizar estas cosas. Pero debemos también entender qué hacer cuando pasan estas cosas. Hablar, comunicarse, pedir perdón, alentarse, edificarse, acompañarse, fortalecerse. Son las cosas que usted y yo necesitamos si queremos en verdad vivir la vida cristiana. Quiero cerrar con este pasaje. Tal vez no sea el más alentador, pero es el más realista. Salmo 55. Salmo 55. De los versículos 12 al 14. La vida en la comunidad, la vida en la hermandad de la iglesia no es fácil. Le debo decir que la vida de la iglesia es una gran bendición, es la vida más extraordinaria, llena de bendiciones. Hablaba el otro día con alguien y tal vez le fui demasiado sincero por ser las primeras veces que, no que asistía acá, sino que asistía a otro lugar.
vino a casa y compartíamos y le digo, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo te sentís en la iglesia? Y él, no, re bien, porque este es recopado, este es, mirá lo bien que me tratan, y obviamente está a full. Y yo lo escuchaba y me salió por los poros decirle, bueno, esa es la parte linda de la iglesia. Pero hay otras cosas que el hecho de relacionarnos con otros, de vincularnos con otros, también trae. Y por esa razón muchos pretenden vivir su cristianismo solo, y es porque es riesgoso. El que vive solo, el que no se relaciona con nadie, no corre ningún riesgo. No corre riesgo de que le lastimen. No corre riesgo de que le engañen. No corre riesgo de sentirse ofendido. ¿Por qué? Porque está solo. No habla con nadie, no camina con nadie, no comparte con nadie. Entonces no hay riesgo. Y hay veces que las personas toman esa decisión de caminar solo porque no quieren correr riesgos. Fíjese lo que dice el salmista. Es un contexto vincular. Salmo 55, versículo 12 al 14. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, ¿por qué no hubiera ocultado de él? Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. ¿En dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Qué está queriendo decir? Era un contexto de traición, en donde el salmista aquí dice, no me afrentó, no me lastimó un enemigo, porque eso hubiera sido obvio. Que un enemigo me lastime, que un extraño me lastime, que el que no me quiere me lastime. Hubiera sido lógico que, como dice allí, en el versículo 12, no hubiera soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado. Es lógico. Uno sabe a quién uno le aprecia y a quién no. Entonces es lógico, es sabido. Entonces el salmista dice, es lógico. Si un enemigo me aborrece, me lastima, me traiciona, me engaña, miente, y ya sé que eso va a pasar. Pero si hay algo que duele, y que déjeme decirle, amado, para que seamos una comunidad realista, que pasa también en la vida de la iglesia, que hay veces que, como dice aquí, El íntimo mío. el íntimo. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y si eso, yo no sé si a usted le pasó, si duele en el mundo que el íntimo te traiciona, con el que hablaste de todo, el que caminaste de todo, el que le contaste tus secretos, el que tal vez fue compañero de hazañas. Tengo por allí una cercana que dice, el que te ocultó el chanchullito, ese te traicionó y te partió el corazón. ¿Sabe qué más duele? ¿Sabe que hay algo más doloroso que eso? Y es que un hermano te haga eso. La vida de la iglesia. El íntimo, dice, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. Esto es lo difícil. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Esperamos en la casa de Dios encontrarnos personas extraordinarias. Son extraordinarias. Pero también sabemos que son humanas. Debemos saberlo. Y hay en la casa de Dios estos peligros. Hace muchos años, ¿sabe? No recuerdo. Y por eso la palabra de Dios es viva, eficaz. Y hay que volver a releerla. Hoy leí este pasaje y me fui y agarré otras Biblias. Tengo 2 o 3 Biblias.
que yo suelo marcar lo que leo, lo que me llama la atención, lo que me queda, lo que el Señor me habla. ¿Y sabe qué? No tengo en ninguna de mis Biblias marcado esto. Pero hoy me impactó. Me hizo recordar hace 10 años, 11 años, ya pasó tanto tiempo. Yo asistía a un lugar, congregaba en un determinado lugar, no sacaba, por supuesto, no era una iglesia de mi padre. Estaba allí conociendo a una joven. Y allí había todo un grupo de jóvenes, yo quiero resumir, un grupo de jóvenes con quien uno se relacionó. Hermanos de la misma fe, con las mismas convicciones, con quienes uno compartió tiempos, comidas, discursos, diálogos, secretos, cosas íntimas. Y sabe que hasta hoy no me duele porque sanó Dios mi corazón, pero sí hasta hoy recuerdo que en el momento en donde esa relación se terminó, quienes comían conmigo, quienes hablaban conmigo, quienes se reían conmigo, quienes caminaban conmigo, quienes me aconsejaban para que me vaya bien, de un día para otro desaparecieron. Como dice aquí, mi íntimo, mi guía, mi familiar, los que comunicábamos dulcemente los secretos, que andábamos en amistad, en la casa de Dios. En la casa de Dios. Y sé que algunos de ustedes también atravesaron situaciones similares. ¿En dónde? En la casa de Dios. Hay tanto para hablar de esto. ¿Quién es el gran ejemplo de esto? ¿Con quién? Con Judas. Me impresiona y a veces es, aunque claro, teológicamente tiene su respuesta. Sabemos que Judas fue predestinado para hacer lo que hizo, pero me impresiona a Jesús comiendo con Judas. Si Jesús sabía quién era Judas, ¿por qué se sienta a la mesa con él? ¿Por qué Jesús se sentó a la mesa con un traidor? La imagen es extraordinaria. Y debemos saber que a veces en la vida de la iglesia, en la vida en comunidad, en los momentos que nos vinculamos con otros, también lo que le pasó a Jesús tal vez se transforma en nuestra realidad. Pero eso no quita, mis amados, lo extraordinario de la vida de la iglesia. Porque si decidimos hoy vivir una vida en comunidad y en comunión con otros, ¿corremos riesgos? Sí, corremos riesgos. ¿Corremos riesgos de traiciones? Corremos riesgos. ¿Corremos riesgos de dolores? Seguro que sí. Corremos riesgos, debo decírselo. Pero si usted hoy decide vivir una vida en comunión con otros, debe saber que siempre habrá alguien que le levante. Siempre habrá alguien que le fortalezca. Siempre habrá alguien que le levante. Siempre existirá ese mensaje de aliento para que usted siga adelante. Siempre estará ese o esa que, cuando sus brazos quieran decaer, alguien se los mantenga firme. Siempre estará esa persona. Siempre. Siempre está en la vida de la iglesia esa persona, ese hombre o esa mujer que dedica tiempo para consolarnos, para fortalecernos, para levantarnos, para darnos ánimo. Están entre ustedes. Hoy están entre ustedes. Ábranse a vivir esta vida de comunión. Afronten los desafíos y peligros.
Y usted verá cuán extraordinario es vivir la vida en comunión. Y por favor, bajo ningún punto de vista intente vivir la vida cristiana sola o sola. Es más pesado, es más difícil, pero sobre todas las cosas es imposible y usted se estará perdiendo de grandes bendiciones que hay en la vida los unos con los otros. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque una vez más nos has hablado. Cada vez, Señor, que abrimos tu palabra, tú nos hablas. Por eso te damos gracias por cada enseñanza que venimos teniendo. Tu palabra, Señor, es profética. Señor, hoy queremos confesar que hemos entendido que solo no podemos. Señor, la vida, y tú lo has vivido. ¿Qué decirte que tú no hayas vivido? Señor, la vida es difícil. Abrimos nuestro corazón y corremos riesgos. Por eso, Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. No solamente porque nos has enseñado que solo no podemos, sino porque yo sé que ahora tú has traído recuerdos de situaciones que nos han afectado. Señor, frente a aquellos recuerdos que sé que ahora tú has traído por medio de tu palabra, trae sanidad. Aquellas casas que se han abierto, aquellas mesas que se han compartido, que han dañado nuestro corazón, aquellos vínculos con los cuales más esperábamos, que nos han dañado. Aquellos vínculos, oh Dios, que creíamos que eran saludables y no lo eran. Trae sanidad, Señor, en esta hora, por tu Espíritu Santo. Solos no podemos. Por eso gracias te damos, porque más allá de nuestra debilidad, estamos, oh Dios, y más allá de los riesgos, estamos en el mejor lugar que podemos estar. Estamos donde alguien nos dará una palabra de consuelo. Estamos donde alguien nos dará una palabra de fortaleza. Estamos donde tú has preparado a alguien que nos levantará, alguien que nos animará, pero alguien también que nos dará una palabra de exhortación cuando sea necesario. Estamos, Señor, y proclamamos al mundo espiritual. Estamos en el mejor lugar. Estamos en tu casa. Y estamos entre hermanos. Por favor, ayúdanos a caminar juntos. Porque juntos es mejor. Porque juntos es más fácil. Porque juntos podemos afrontarlo todo.
Porque tú has conformado un cuerpo. Tú has conformado un pueblo. Te damos muchas gracias. Tómese un momento allí y ore al Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Yo sé que nos estás ministrando y sé que nos estás hablando.